Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Mattioli, soy profesor de Fisiología y de Nutrición en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Y el objetivo hoy es revisar una enfermedad muy crítica en el sistema lechero, que es la paresia puerperal, o sea, la hipocalcemia al momento de parto en la vaca lechera. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo hacemos para entender cómo se genera esta enfermedad? La verdad es que cuando se desarrolla una vaca lechera, cuando se hace una vaca lechera, se tomó una vaca primitiva y lo que se hizo esencialmente fue aumentar la producción de leche. O sea, esencialmente se acomodaron un poquito los aplomos y se aumentó el tamaño de la glándula mamaria, pensando en la cantidad de leche que eso representaba. Lo que no se tuvo en cuenta es que cuando aumentábamos el tamaño de una glándula mamaria, estábamos aumentando el tamaño de un órgano que desde el punto de vista funcional es vital para una madre, una mamá mamífera que tiene un ciclo biológico que consiste esencialmente en la plenitud de su vida, en tener un hijo y en alimentar al hijo. Para eso lo que hace esencialmente es generar leche a través de la glándula mamaria. Al aumentar el tamaño de la glándula mamaria se aumentaron también los requerimientos de todos los insumos que iban a ir a abastecer esa mayor producción lechera. Lamentablemente, el aumento en tamaño de la glándula mamaria no fue acompañado por un aumento del aparato digestivo y entonces a partir del posparto de la vaca lechera, ese individuo no es capaz de tomar todo el alimento que necesita y está condenada hasta los 60 días posparto a no comer todo lo que se va por glándula mamaria. O sea, durante 60 días hay balance energético negativo. Eso además está complementado con otro problema adicional muy grande, que es que al momento de iniciarse el parto, la leche original, lo que se llama calostro, la leche que se produce el primer día, tiene una cantidad muy grande de muchos componentes que son vitales para sobrevivir el primer día. Uno de esos elementos es el calcio. Por esa razón, los niveles de calcio descienden muchísimo en la sangre de la mamá que empieza a producir calostro. Bien, lamentablemente el calostro tiene hasta 2 gramos por litro y en toda la sangre de la vaca no hay más de 3 a 4 gramos. Una vaca lechera, una vaca de cría en realidad cualquiera, primitiva, producía 3, 4, 6 litros de calostro. Una vaca lechera, al haberle aumentado el tamaño de la glándula mamaria, produce más cantidad. A partir de los 2 litros se está drenando una cantidad enorme de calcio que evidentemente la vaca necesita tomar de algún lado. No hay que preocuparse porque hay una gran reserva de calcio, por ejemplo en el hueso. Se puede aumentar la captación intestinal de calcio, pero la verdad es cuando la toma de calcio es abrupta por parte de la glándula mamaria y lo toma de la sangre, los niveles en sangre bajan. La vaca lamentablemente empieza a presentar un cuadro clínico asociado obviamente al parto y al inicio de la lactancia, que es la paresia puerperal, también llamada vaca caída, y que tiene que ver con que el animal manifiesta la deficiencia de calcio con un decúbito, tiende a echarse. Todos sabemos que en términos generales, si nosotros le incorporamos calcio en este momento, el animal se va a levantar. Lo que sí, lamentablemente, esto no es que resuelve el problema, para nada. Hay 2 cuestiones que demuestran que para nada el problema está resuelto, sino que se inicia el problema. ¿A qué me refiero? Punto número 1. Una vaca que tiene hipocalcemia puerperal, o sea, la presentación clínica, cada vez que un animal tiene manifestación clínica de hipocalcemia, otros 3, 4 o 5 están teniendo una presentación subclínica. Y tanto una como otra, o sea, no una, sino 4 o 5, están teniendo una consecuencia muy grave, que es la retención placentaria. O sea, el animal no expulsa la placenta en las primeras horas posparto, queda una cantidad enorme de materia orgánica dentro del útero con el cuello uterino abierto, las bacterias entran, provocan una infección descontrolada que estudiábamos como metritis. Esa metritis es bastante difícil de solucionar, queda normalmente una infección denominada endometritis
Muchas veces todo este cuadro infeccioso es acompañada de otras presentaciones, como por ejemplo infecciones en las mamas, como mastitis, pododermatitis, etc. O sea, quienes hacemos nutrición en vaca lechera o sanidad en vaca lechera, sabemos que al momento del parto se inician un montón de problemas inmunológicos asociados al posparto. La asociación no es mágica. Lo que está ocurriendo es que estamos drenando una cantidad brutal de energía que no llega a entrar por el aparato digestivo y está destinada a la glándula mamaria, porque esa mamá destina entonces los insumos que tiene para privilegiar a su hijo. Entonces la energía va a la glándula mamaria, la energía, la proteína, el calcio, falta energía para sostener el sistema inmune, entonces empezamos a incorporar un nuevo concepto que es el que me gustaría dejar como cambio en esta charla, que es que tenemos una inmunosupresión. ¿Por qué inmunosupresión? ¿Por qué baja la capacidad del sistema inmune? Porque la energía está siendo drenada a la producción de leche. Y el sistema inmune tiene dos requerimientos que estamos dejando de tener. Uno es el energético y el otro es el de calcio. El sistema inmune no funciona si no hay adecuada cantidad de calcio. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos inmunología que por un lado era un sistema muy complejo que gastaba mucha energía? Bueno, sepan, la energía no está más, se drenó la glándula mamaria, pero lo que sabemos ahora es que esas células del sistema inmune que estaban dando vuelta, un neutrófilo, un linfocito, un macrófago, todas esas células que se encargaban de tragar, de fagocitar materia orgánica, gérmenes y matarlos, no funcionan si hay bajos niveles de calcio. Eso es lo que se descubrió. Entonces se empezó a ver qué pasaba, por qué había entonces inmunosupresión asociada a la hipocalcemia y se descubrió esa asociación. De cualquier modo, esa asociación debería ser corta porque la disminución en los niveles de calcio son solucionados por un mecanismo fisiológico que es la activación de vitamina D. Cuando los niveles de calcio bajan, se libera una hormona llamada PTH. Esta aparatormona activa la vitamina D y la vitamina D saca calcio del hueso o del intestino. Ese calcio se eleva en sangre y desaparece el riesgo de paresia puerperal. Pero esta vitamina D tarda 24 a 48 horas en actuar. Por esa razón, la hipocalcemia clínica o subclínica es propia de las primeras 24 a 48 horas posparto y no, por ejemplo, en el pico de lactancia, que es cuando el requerimiento de calcio es aún más importante. Pero de cualquier modo el problema grave es que la fisiología de esa vaca lechera no esperaba perder tantos insumos por la glándula mamaria. Al perderlo, una vaca lechera al que le aumentamos el tamaño de la glándula mamaria, no le mejoramos el sistema digestivo para que entren más nutrientes, que la condena a 60 días de balance energético negativo, ni tampoco le mejoramos el sistema inmune, tiene hipocalcemia, pero además tiene inmunosupresión por falta de energía y por falta de calcio. Entonces, cuando hablamos de retención placentaria y de todas las consecuencias, sabemos que estamos hablando de inmunosupresión. Se requiere el doble de vitamina D para sostener el sistema inmune que para sostener la calcemia. Entonces, conceptualmente, señores, de acá en más, la paresia puerperal tiene que dejar de ser vista simplemente como una deficiencia de calcio y tiene que empezar a ser vista como una inmunosupresión. Porque esa madre que tiene tantos problemas, o sea, está frustrada porque no produce la cantidad de comida que quiere para su hijo. La cantidad de energía que come no le alcanza para eso, pero además está deprivando a su organismo. Ese organismo sin energía y sin calcio tiene un montón de infecciones. Entonces lo primero que hace es no reiniciar el ciclo. Por eso las consecuencias de todas estas fallas inmunológicas golpean en la no repetición
del ciclo biológico de la vida. En consecuencia, lo que baja es la fertilidad. Por eso muchas veces el problema de hipocalcemia, cuando somos convocados a un establecimiento, no es que la vaca se caiga o no se caiga, porque la verdad es tan grave que sea clínica como subclínica, que es mucho más frecuente. La consulta más grande suele venir por problemas de inmunosupresión, o sea, infecciones asociadas al posparto o problemas en la fertilidad. El origen sigue siendo el mismo, menores niveles de calcio y sobre todo el nuevo concepto a incorporar, que es una deficiencia de vitamina D. Por eso tenemos que ser cautos y empezar a utilizar las herramientas que tenemos para preparar a la vaca a ese momento tan difícil que es el inicio de una lactancia. Así como a un boxeador no se le enseña a boxear arriba de un ring, subiéndolo a un ring, sino que se lo prepara antes, lo mismo se hace con una vaca lechera, se lo prepara. De modo tal de que esté preparada para enfrentar el momento tan difícil. Por eso, hoy por hoy, se enseña muchísimo cómo trabajar mucho en el preparto de la vaca lechera y no cuando ya sonó la campana y esa vaca está condenada a defenderse como pueda. Para ese momento hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Un preparto con balance aniónico, mayor cantidad de vitamina D, por ahora incorporada en la dieta. Al momento que está el problema, utilizar productos que no solo aporten calcio, sino magnesio, porque bajos niveles de magnesio también no dejan activar la vitamina D. Por eso los productos inyectables modernos no solo tienen calcio, sino también tienen magnesio. Las dietas preparto tienen mucho magnesio porque es un reaseguro de que la vitamina D no está inhibida en su activación. Y también en ese manejo de la dieta preparto se evita el exceso de fósforo. ¿Por qué? Porque también es el otro factor que actúa de manera negativa en la activación de vitamina D. Entonces, hay que actuar de manera sistémica, pensar en el sistema, pensar en la enfermedad de una manera general, como un síndrome que lamentablemente va a generar los problemas infecciosos y los problemas reproductivos que afectan al sistema lechero. Para eso tenemos que manejar nuevos conceptos, de los cuales creo que el más importante es entender que ya no solo se trata simplemente de una deficiencia de calcio, sino de una inmunosupresión donde está asociada la deficiencia de calcio, pero también la inactivación de la vitamina D. Esta vitamina D, que estudiamos mucho tiempo asociada a los niveles de calcio, es un factor estimulante de la inmunidad. Bien. Espero que estas herramientas sirvan como para poder manejar y sobre todo prevenir la incidencia de esta presentación, la paresia puerperal, que es el punto de partida de estas consecuencias infecciosas y de fertilidad tan graves que van mermando la productividad y en consecuencia la rentabilidad de los sistemas lecheros. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias por su atención.